Paz de Cristo, hermanos, es un gusto nuevamente estar con ustedes por esta transmisión virtual. A todos nuestros amigos, sean bienvenidos. Y sin más, vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra del Señor. Y te invito a que ahí desde tu hogar abras tu Biblia. En el libro de Esdras, el capítulo es el 1, el versículo es el 5. Esdras 1, 5. Amén, te voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedas encontrar. Y el título de este sermón es Cumpliendo. Amén. Así de fácil, así de sencillo. Esdras 1, 5 dice así: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Así es, despertó, dice la palabra, el espíritu de unos hombres. Durante el tiempo de Esdras se vivía algo particularmente doloroso, hermano, para el pueblo de Israel. Déjame te pongo un poquito en contexto. Pues como había sido profetizado por el profeta Jeremías, el pueblo había sido llevado cautivos por sus múltiples pecados y males. En un principio por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Con el paso del tiempo, ahora en la porción que hemos leído de Esdras, el pueblo de Israel continúa cautivo, pero ahora por el rey Ciro de Persia. Amén. Es algo doloroso, como ya te lo he dicho, para el pueblo. No podían ellos volver a su tierra. Incluso hay un salmo, ¿verdad?, donde dice que cantaban junto a los ríos de Babilonia, esperando algún día regresar. Y obviamente mucho menos podían acudir al templo que había hecho Salomón, con el cual el rey David solo soñó, en el cual ellos podían adorar a el Señor. En primera instancia es doloroso, son prisioneros en tierra extranjera. En segundo lugar, el rey Nabucodonosor ordenó, cuando conquistó a Israel, quemar por completo ese templo del Señor. Ese templo que era majestuoso, lleno de oro, de piedras preciosas, de la madera más fina, maderas de acacia. Ese templo ahora estaba en ruinas. Había sido quemado por completo por órdenes del rey de Babilonia. Esa joya de la corona, de los cuales los israelitas se sentían orgullosos, ¿verdad? Y únicos incluso, pues ellos mismos decían que ellos solo podían ir a la casa de Dios y solo ellos podían adorarle. Es algo interesante lo que se vive en los tiempos de Esdras y su contemporáneo Nehemías. 70 años después de que sucede esto, de que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a la tierra de Babilonia, 70 años después, como marca la profecía que ha sido dada por Dios misma, sorpresivamente para todo ese pueblo israelitas, el Señor en primera instancia hace despertar el espíritu del rey Ciro de Persia y ordena que se reedifique casa al Señor en Jerusalén. Es interesante porque el mismo Ciro empieza a proclamar que solo el Señor, el Dios de los israelitas, es el Dios sobre toda la tierra y que Él lo ha puesto por gobernante. Interesante cómo Ciro, un rey, vamos a decirlo así, del mundo mundano, es quien proclama que Dios es el Señor y que Dios incluso es su rey y su Señor. Eso lo podemos ver en el capítulo de Esdras 1, en el versículo 1 y 2. Es muy interesante cómo Ciro muestra y declama esto y cómo el Señor hace despertar su espíritu para que se le reedifique casa, para que el pueblo vuelva y nuevamente reedifiquen esa ciudad que estaba prácticamente en ruinas. Esos muros que habían sido derribados, que habían sido también quemados por el rey de Babilonia. Hoy parece que sucedió algo similar. El Señor está despertando, fíjate, nuestros espíritus. Ciertamente nosotros no estamos cautivos como el pueblo de Israel en esa Babilonia, ¿verdad? Pero sí en este mundo que se comporta como esa Babilonia. Nosotros que estamos en Él
Hemos visto sus múltiples blasfemias hacia el Señor, ¿verdad? Este mundo que espiritualmente podemos decir que es como Babilonia, ha dicho blasfemias contra el Señor, lo ha dejado de lado, lo ha sacado de sus vidas. Y particularmente este año, esta Babilonia pudo, por soberanía del Señor, pero pudo en muchos lugares impedir que nos reuniéramos nuevamente, como lo hacíamos regularmente los domingos, los miércoles, los jueves en nuestros grupos celulares, algún otro día. Esta Babilonia, pero sí, por orden del Señor, pudo, parece ser, que frenar el impulso de lo que es la iglesia. Pero el Señor, como en tiempos de Esdras, nuevamente el Señor, como en los tiempos de Nehemías, ha comenzado a despertar nuestro espíritu para retomar lo que habíamos comenzado a dejar de lado, nuevamente retomar el propósito de la iglesia. El viernes pasado en la iglesia fue cumplido para lo que la iglesia ha sido llamada. La iglesia bautizó, discipuló a 4 amigos que ahora son nuestros hermanos en la fe. La iglesia retomó el propósito por el cual ha sido llamada iglesia, que es ir a ser discípulos, ir y bautizarlos a aquellos discípulos. Fue algo maravilloso en medio de estas circunstancias que nos han rodeado a lo largo de este año. El Señor es por eso que está despertando los espíritus, hermano. Últimamente el Señor ha retomado otra vez nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos está despertando, como el Señor despertó, dice, el espíritu de aquellas casas paternas de Judá y de Benjamín, aquellos sacerdotes, aquellos levitas. Nuevamente el Señor, otra vez, está despertando nuestro espíritu para ir y cumplir nuestra misión. En los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías, la misión era un poquito diferente. Ciertamente la misión era reconstruir el templo, como había dicho Ciro. Ciertamente era reconstruir la ciudad de Jerusalén, sus muros. Ahora nuestra misión es diferente. ¿Y sabes para qué está despertando nuestro espíritu el Señor? Lo primero es que nos está despertando para tener esa espiritualidad ferviente. Te voy a invitar que veas ahí mismo en el libro de Esdras, en el capítulo 3, el versículo 3, que dice así, Esdras 3:3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Dice que tuvieron miedo, dice que ellos empezaron a ofrecer nuevamente holocaustos al Señor, algo que el pueblo ya no había hecho por más de 70 años. Ellos necesitaban tener la cobertura del Señor otra vez. Ellos necesitaban ofrecerles sacrificios al Señor para que esa espiritualidad nuevamente estuviera a flor de piel. Dice que colocaron el altar, ese altar que en su tiempo había sido demolido. El Señor había dicho que lo colocara nuevamente. Y así nosotros, ese altar tal vez en nuestro corazón que por la pandemia había empezado a caer, otra vez el Señor lo empieza a colocar para que le alabemos, para que estemos adorándolo fervientemente. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo se adora al Señor fervientemente, hermano? Es algo que se ha enseñado siempre, desde que yo tengo memoria. El pastor, nuestro pastor Otoniel nos los ha dicho: la oración, la lectura, el ayuno, los devocionales hacen que tengamos una espiritualidad ferviente. Es interesante en la historia ver que lo primero que hace el pueblo al llegar es adorar con fervor al Señor. Dios está poniendo eso en nuestros espíritus, un fervor hacia Él. Es por eso que tú tal vez sientes la necesidad otra vez de orar como lo habías dejado de hacer, de leer como lo habías dejado de hacer, de ayunar, de congregarte,
porque esa hambre la ha puesto el Señor. Está despertando nuestro espíritu para cumplir nuestra misión. Es lo que está haciendo el Señor. Está despertando nuestro espíritu. El Señor quiere que tengamos una espiritualidad ferviente, que vayamos y cumplamos lo que Él quiere para nosotros como su iglesia. Es lo que quiere el Señor. En el tiempo que leíamos de Esdras, de Nehemías, despertó los corazones, sí, para edificar, para reconstruir. El Señor nos está despertando para retomar la misión de la iglesia. Es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Es por eso que, como te decía, tú sientes algo nuevo de querer hacer, de querer ir. Es el Señor que está despertando el espíritu en la iglesia para cumplir la misión. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene la iglesia? ¿Qué quiere el Señor? Para Esdras, en el capítulo 7, verso 25, era esta. Lo voy a leer en otra revisión, en traducción del lenguaje actual, hermano. Tú me puedes seguir con tu vista desde tu hogar. Esdras 7, 25. Dice así: Esdras, tu Dios te ha dado muchos conocimientos. Úsalos para nombrar gobernantes y jueces que conozcan la ley de tu Dios y gobiernen con justicia a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Estos líderes deberán enseñar la ley a los judíos que no la conozcan. Era un edicto que había dictado el rey. Fíjate lo que el rey le decía a Esdras, ¿verdad? Tu Dios te ha dado mucho. Úsalo. Nombra gobernantes. Reconstruye la sociedad israelita. Dice, pero también que conozcan quién es Dios, que no se les olvide quién es Dios, es lo que les decía el rey en turno. Interesante el propósito, la misión de Esdras. Por eso había tenido mucho conocimiento para mostrar la ley. Su misión era reconstruir el templo, era reconstruir el pueblo, era enseñar su palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué Dios está despertando en nosotros este espíritu ferviente? Es para cumplir la misión que ya se nos ha sido dada. El viernes, como te decía, celebrábamos aquel culto de crucifixión. Este domingo celebramos, ¿verdad?, el culto de resurrección. Y es allí donde el Señor da la misión, ¿verdad? Es allí donde el Señor dice qué quiere que la iglesia haga, hacia dónde quiere que la iglesia se encamine. Mateo 16, 15 y 16 nos dice: y les dijo, ¿quién? Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por eso que te decía que el viernes la iglesia cumplía la misión. La iglesia completa nuevamente estaba haciendo lo que el Señor nos ha dicho: predicar, hacer discípulos y bautizar. 4 personas que han creído al mensaje salvífico de que Jesús ha muerto por ellos. Gloria a Dios. ¿Cuál es la misión? Mateo 16, 15, 16. Mateo 28, 19 y 20. Son versículos conocidos que se predican continuamente, pero continuamente se olvidan. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, les dice Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Para eso murió,
Para eso sufrió, por eso fue azotado y por eso resucitó, para predicar esta gran noticia, para ir y hacer discípulos mostrándoles esta noticia y ellos puedan ser bautizados. Oh, hermano, está el Señor despertando los espíritus. Hace alrededor de 15, 20 días se están reabriendo los grupos celulares, se están retomando ese trabajo tan importante, porque es allí, en esos grupos, donde se hacen los discípulos. Es allí en esos grupos donde se predica el Evangelio, como dice el libro de Hechos 5, capítulo 5. Todos los días por el templo y por las casas no se cansaban de enseñar la palabra del Señor. Todos los días. Es allí. Tal vez tú quieres que tu hogar se abra para que se empiece uno de estos grupos celulares, donde vayan amigos a conocer la palabra. Tal vez tú tienes esa intención porque el Señor está despertando tu espíritu a que se abran los hogares. Tal vez tú tienes esa intención de que tu hogar se abra. Acércate con los hermanos que están inmiscuidos en la visión. Acércate con nuestro pastor. Acércate con nuestro hermano Alan, nuestro hermano Salvador. Acércate con nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Pilar, que son los supervisores de los sectores. Acércate con ellos. Ellos te pueden ayudar. ¿Quieres abrir tu hogar porque sientes que esa es tu misión? Acércate a ellos. Ellos te van a poder orientar, te van a decir qué hacer. Tal vez tú tienes la necesidad de ir a uno de estos grupos, a congregarte, a seguirte discipulando. Acércate a ellos. Va a haber un hogar seguro cerca de ti. Y si no lo hay, estoy seguro que se va a abrir uno. Acércate. Tal vez tienes amigos con necesidad que quieres llevar a estos grupos celulares. Acércate. Esa es la misión de la iglesia. Hacer discípulos en el templo, sí. Pero no nada más los domingos, también por las casas. También tal vez un lunes, tal vez un martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Acércate. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es el propósito? Dios nos está despertando para que retomemos el trabajo de ir y hacer esos discípulos que el Señor quiere. Es importante ver que en el tiempo de Esdras y de Nehemías había gente que se oponía a lo que el Señor quería. Hermano, hay gente que se va a oponer, tal vez de tu familia, tal vez de tu casa, tal vez tus vecinos. Alguien se va a oponer, hermano, pero no temas. Por eso el Señor en Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No temas en acercarte, no temas en que tu hogar sea ese oasis en medio de un desierto, donde la gente va a beber esa agua de vida eterna que es Jesús. Va a haber, sí, conflicto tal vez, gente que no va a querer, como te lo digo. Esdras, Nehemías encontraron ese tipo de gente que no quería que se edificara el templo, que no quería que se reconstruyera Jerusalén, que no quería que se levantaran los muros. Le decían al rey: mira, rey, están haciendo esto, van en contra de ti. Además, son un grupo revoltoso, son un pueblo difícil. Ten cuidado, rey. Pero el Señor ya había despertado el espíritu en el rey y en el pueblo de Israel. Y lo que el Señor despierta, nadie lo detiene, hermano. Eso que el Señor está despertando en ti, no lo va a detener nadie. Acércate, ve, cumple con la misión. Tal vez tienes algún amigo, algún familiar con necesidad. Acércate a él. Compártele el evangelio de nuestro Señor. Acércate, llévale ese pan que da vida, esa agua
que sacia toda sed. Acércate a ellos. Tal vez tú sientes esa necesidad. Tu espíritu está ardiendo. No sabes qué hacer. Hay mucho que hacer. Acércate. Y se te dirá lo que tienes que hacer. Porque el Señor está poniendo eso en ti. El Señor te está impulsando a ir y a hacerlo, hermano. Amigo, tal vez tú quieres reunirte en alguno de estos puntos. Acércate. Acércate. Y te diremos dónde. Para que tú puedas ir con toda confianza. Tú puedas ir a esos hogares y recibir más de lo que el Señor te quiere dar a ti. Ven, acércate. A ser discípulos. Que se bauticen. Ese es el propósito de nosotros. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia ya no está ahorita para reconstruir templos. Ya no está para reedificar la ciudad como en el tiempo de Esdras y de Nehemías. La iglesia está para ser discípulos. En el templo, sí. Domingos, sí. Pero, ¿sabes? Por las casas. Esa es la clave. Como lo hacían los apóstoles en todo el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta. Ir, abrir hogares, predicar. Así es, discipulando. Esa fue la misión. Esa sigue siendo la misión. Y esa será la misión hasta que el Señor venga por su pueblo. La misión no va a cambiar, hermano. La revelación no va a ser otra. Esa es. Ha sido dada. Ya está. Ahora corresponde a nosotros ir y hacerlo. Gloria a Dios. Dios está despertando nuestro espíritu con una espiritualidad ferviente a Él, para poder seguir cumpliendo la misión que Jesús ya nos ha dado. No desmayemos. El trabajo se está retomando en estos grupos celulares y familiares, los servicios del domingo, y primeramente Dios miércoles. Se está retomando. La iglesia no es estática. La iglesia, hermano, no se detiene. La iglesia avanza y hace retroceder las puertas del Hades, cumpliendo la misión que es continuando, mostrando ese amor de Dios que libera del pecado, que libera de la enfermedad, que libera de las angustias, que libera de la muerte misma. Seamos los Esdras de este tiempo. Seamos los Nehemías de este tiempo para cumplir nuestra misión. Sigamos caminando, iglesia. Sigamos siendo iglesia. Vamos a levantar una oración, hermano, para terminar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu está haciendo en nosotros una espiritualidad ferviente, Señor, porque tú nos estás despertando, Señor, para retomar el trabajo que tú ya nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, y sigue poniendo de tu Espíritu Santo en nosotros para ir, para predicar, Señor. Tal vez para abrir nuestro hogar. Tal vez para ir a uno de estos grupos celulares, Señor. Tal vez algunos de mis hermanos para ir y encabezar estos grupos celulares. Oh Señor, ayúdanos, porque va a haber gente, Señor, que se va a querer oponer, como pasó en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Va a haber gente que no le va a gustar lo que hacemos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a recordar esa promesa, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Ayúdanos a retomar el trabajo. Ayúdanos nuevamente a encaminarnos en la misión, Padre bendito. Ayúdanos y dirígenos para hacer lo que tú quieres, Señor, que es hacer discípulos. Ayúdanos, Padre bendito. Sigue poniendo de tu Espíritu Santo. Sigue abriendo los hogares, Señor. Sigue moviendo a mis hermanos a abrir su hogar para recibir a aquellas personas que necesitan de ti, Padre bendito, para seguir discipulando a aquellas personas que quieren más de ti.
Sigue haciéndolo, Señor. Sigue haciéndolo, Padre. Porque si tú has dado la orden, si tú estás despertando, Señor, nada ni nadie nos va a detener. Ayúdanos a seguir siendo esa iglesia que tú quieres para tu honra y para tu gloria, Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Sigamos cumpliendo la misión. Retomemos la misión. Mi deseo es que Dios te bendiga. Gracias.